Gracias a las tres personas que han intervenido en la mesa. Ahora vamos a tener unos minutos de coloquio hasta las 9 menos 10, menos 5 aproximadamente, que ya no tenemos más tiempo aquí. Y vamos entonces a hacer una primera ronda de intervenciones y luego, pues si hay más intervenciones, lo hacemos en otra ronda. Personas que quieran intervenir, sí, allí. Buenas, dos. Un momento, hay un micrófono por aquí, ¿no? Sí. Muy buenas. Yo quisiera hacer dos preguntas. Primero, la publicación, la diapositiva que habéis puesto, ¿se pueden descargar en alguna parte? La diapositiva, sí, las imágenes y esos textos, ¿vale? El PDF ese y tal. Y la segunda pregunta que quisiera hacer es, que es lo que no me queda claro, cuando se deposite ese metal pesado, pues las orillas de Guadalquivir, o en el fondo, o en las márgenes. Luego, aparte de pasar la cadena trófica, cuando eso se seca, el sedimento se seca, esos fangos, no sé que se evapore, pero que pasa al aire en forma de polvo y se puede aspirar, y si eso tiene mucha absorción, por decirlo de alguna manera. Que cómo afecta eso si eso es muy absorbible, muy disponible para el ser humano o para animales así superiores. Bueno, a ver, otra intervención por aquí. No, antes estaba este hombre. Bueno, yo me gustaría decir que estoy aterrado, porque curiosamente yo empecé en la Junta de Andalucía a desarrollar lo que era salud ambiental, y la salud ambiental que nosotros teníamos, me fui de allí por cuestiones de incompatibilidad con los jefes. Allí teníamos un laboratorio y el laboratorio se quitó, con lo cual eso demuestra que la Junta no tenía ningún interés en saber qué es lo que estaba pasando. Y bueno, me ha preocupado mucho que el agua de niveles freáticos se esté contaminando con los vertidos de las minas, y le echamos la culpa a los agricultores a las extracciones ilegales. Yo creo que más ilegal que una contaminación es profeso al agua freática, no encuentro más, ¿no? Y al final de mi vida creo que el agua que vamos a disponer, que teníamos un agua magnífica en Sevilla, pues está en peligro. Es un comentario, no quiero más que hacerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los intervinientes porque han dado una información muy valiosa y muy interesante. Yo pertenezco a Podemos. En Podemos Sevilla, desde hace un año, hemos editado un folleto previniendo contra los vertidos tóxicos en el río. Hemos presentado alegaciones al informe de impacto ambiental que presentó las minas en la Junta de Andalucía. Nos sumamos a las que presentaron Ecologistas de Nación y presentamos otras propias. Hemos presentado una denuncia al Defensor del Pueblo, hemos dado conferencias, hemos dado ruedas de prensa. Yo he participado personalmente con un parlamentario andaluz, que es Juan Antonio Delgado, en un acto de protesta o de denuncia de los vertidos tóxicos junto al río Guadalquivir. Por eso me parece injusto que se diga que todos los políticos y todo el arco parlamentario está en la misma onda, ¿de acuerdo? O sea, me parece desanimante para los que hemos puesto nuestro esfuerzo en esta denuncia, y de cara al público parece como que
se les transmite el mensaje de que todos los políticos son iguales. Y yo creo que eso no es justo. No es justo y no es operativo, de todas formas. Bien, otra cosa que quería decir, aparte de eso, es que unos profesores de la Universidad de Huelva, el grupo de profesor Nocete Calvo, han hecho un estudio parecido al que ha hecho el profesor Castillo, pero referido a hace 5.000 años. O sea, hace 5.000 años se inició la edad del cobre en la península ibérica, precisamente en la explotación de la faja epíritica de Sierra Morena. Y lo que se descubre es que, coincidiendo con la explotación minera del cobre ya en la prehistoria, hay un aumento de la cantidad de metales pesados en conchas de moluscos marinos que estaban en los estuarios del Guadalquivir, que en ese momento estaba Cascoria, y de la ría de Huelva, y en los sedimentos del Paleoguadiana, que ahora ya no son parte del lecho del río, sino que están fuera del lecho del río. Es decir, que los metales pesados que se generó en la actividad minera de hace 5.000 años todavía están ahí, ¿de acuerdo? Y sobre este tema de la arqueología, la conducción de los 30 kilómetros que van a hacer desde la mina de Alnacoya hasta el Guadalquivir va a pasar por terrenos como el de Valencina de la Concepción y Santiponce, que tienen zonas de alta protección arqueológica, es decir, de protección arqueológica, perdón. Concretamente, en Valencina hay más de 700 hectáreas, en Valencina y Castilla de Guzmán hay más de 700 hectáreas de protección arqueológica. Supongo que en la zona de Santiponce también. ¿Esa tubería no va a pasar por ninguna zona de esa? Porque es que esto es una cosa que la Junta de Andalucía debería tener cuidado, y no sé si los servicios jurídicos de alguna de los organismos que están en contra de los vertidos podrían hacer algún tipo de seguimiento. Y bueno, vamos a dejarlo porque yo iba a referirme a un Tedeum que hubo en la Catedral de Sevilla hace poco, pero en fin, lo vamos a dejar para otro día. ¿Hay más intervenciones en esta ronda? Sí, allí al final, ¿no? Sí, buenas tardes. Muchas gracias Por favor, la vamos a interesante- oír a la persona que está interviniendo, ¿sí? Gracias a las personas que nos han dirigido la conferencia. Y a mí me han quedado muchas dudas, a pesar de los interesantísimos datos que aquí se han dado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al estudio, no sé si se ha planteado si existe o no en la ribera del Guadalquivir hasta Sanlúcar, son casi 100 kilómetros de recorrido, 80, no lo sé, aproximadamente. Se han tomado muestras más adelante, aparte de las que se han dicho de los 2 kilómetros y algo, que es la más lejana. Y otra cosa en cuanto a la difusión. Me parece tan interesante esta actividad que estáis desarrollando, que a lo mejor los propios pueblos ribereños y en representación sus ayuntamientos, sus concejales o sus alcaldes responsables deberían estar al tanto, supongo que sí que lo estarán, pero no sé hasta qué punto, para que tomaran conciencia. Esto no es un asunto que solamente le atañe a Sevilla capital, me parece. Normal, son preguntas que dejo ahí por si se pueden responder. Gracias. Vale, aquí hay una intervención de Enrique que está pendiente y después José Antonio ahí. Vamos a cortar entonces esta primera ronda y luego hacemos otra si os parece. Bueno, yo quería hacer alguna pregunta relacionada con lo que habéis expuesto y con lo que se expuso en la jornada que se organizó en el Paraninfo de la universidad, donde sí había representantes, algunos representantes de la administración, no representantes de la Junta de Andalucía en concreto, pero sí de otras administraciones, y al final ellos pues se ponen de acuerdo en echarse la culpa unos a otros y no responsabilizarse de nada. Eso por una parte. Pero por otra parte, con lo que ha expuesto Jesús de los lodos, que es muy importante, porque los lodos no tienen
ningún control como lo tienen las aguas. Se está produciendo además un dragado que dicen de mantenimiento, pero que es un dragado de profundización en el río, que no está controlado, y se están regalando los lodos a diestro y siniestro. Con unos lodos se ha hecho un humedal que le han dado un premio, con otros lodos se están haciendo ladrillos, con otros se está utilizando como fertilizante, o sea, una auténtica barbaridad. Y finalmente comentar la incidencia tan importante, aunque no se haya dicho en esta mesa redonda, que tiene sobre la pesca en el estuario del Guadalquivir, la afectación que tiene a esos niveles y el papel que están jugando también, digamos, las cofradías de pescadores, o que no están jugando, unas veces por desconocimiento y otras veces porque no les interesa. Y también comentar, si puedes dar algún dato, Félix, de algunos municipios que estaban alimentándose sus canalizaciones de agua de los acuíferos y que no se pueden utilizar ya y han tenido que hacer nuevas canalizaciones porque el agua está contaminada. Gracias, Enrique. José Antonio. Buenas noches y gracias a todos. Yo quería preguntar, poner la tesitura de que aparte de las 27 puntos rojos que he contado ahí en el mapa, hay 90 prospecciones más aprobadas para la provincia de Huelva. En el supuesto caso de que las 90 prospecciones unidas a las minas que ya se han abierto, que se supone que van a seguir continuando produciendo, ¿quedaría algún agua potable por debajo de la faja política? La de botella. Ahora contestan los ponentes y después hacemos otra ronda. Sí, en primer lugar, pues sí, pido disculpas a los representantes de Podemos que estoy aquí, porque efectivamente venimos teniendo contacto. Voy a decir Y la ahora actitud de entre los una ronda y representantes la del otra, Ayuntamiento que de se Sevilla, basan de aquí. Podemos, es una actitud completamente clarísimamente, digamos, de posicionamiento contra Héctor Rentín. Y bueno, pues han llegado al Defensor del Pueblo y a otras instituciones y al propio Parlamento. Yo me estaba refiriendo quizás, utilizando una expresión coloquial, a los primeros espadas y a las primeras espadas de Podemos a nivel andaluz o a nivel del Estado, cuando han tenido, sobre todo cuando han tenido más presencia política, y al menos yo no les he escuchado nunca a ninguno de ellos, a ninguna de ellas, decir nada absolutamente sobre la minería, sobre lo que se viene al conjunto del Estado español, de la península ibérica, porque Portugal está también muy amenazada por el litio sobre todo. No he escuchado a ninguno de ellos nada, ¿no? Creo que han tenido una posición, para entendernos fácilmente, una posición productivista, que muy resumidamente se puede plantear con la siguiente frase: más minería es mejor, es desarrollo. Entonces, pero efectivamente, Podemos en Sevilla de ninguna manera está en ese sitio. Sí Izquierda Unida, que sigue manteniendo, no sigue denunciando o desautorizando al alcalde de Alcollar, que es, hoy podríamos decir, el cruzado de los proyectos mineros en Andalucía, y que sigue perteneciendo a Izquierda Unida y que Izquierda Unida lo ampara. Y Comisiones Obreras, sigue perteneciendo a Comisiones Obreras y Comisiones Obreras lo amparan. Entonces, eso respecto a la primera cuestión, hay otras cuestiones que quizás mis compañeros pueden poner. Yo, respecto a lo que se ha comentado, tu pregunta sobre, hay un municipio que se llama Burguillos que bebía del acuífero Niebla Posada y que curiosamente ha dejado de poder beber agua de ese acuífero y se ha gastado, ¿qué? Hay varios, yo el que, Guillena también,
yo el que conozco es el de vamos, el caso que recordaba es el de Burguillos, y además no te sé decir la cantidad de dinero público que se ha gastado para hacer las nuevas canalizaciones de Burguillos para que tengan agua que no sea del acuífero, que es dinero de todos y que es agua que obviamente se ha destinado, está acaparando, está controlando la mina de Cobre Las Cruces. Bueno, respecto al tema de las diapositivas todavía no están a disposición del público. Estamos escribiendo un informe sobre esto y será público y lo rularemos por todos lados. Los sedimentos del estuario no se secan. Si vais para el Jarafe, algunos días veis el estuario, el agua baja, y veis las planicies intermareales, veis el fango, ahí están los metales, y otras veces veis el agua alta que llega a la rama de los árboles. Eso es porque hay pleamar o bajamar. Eso es el estuario, la zona del río afectada por las mareas. Incluso durante la bajamar, esos sedimentos están húmedos. Entonces no se secan y no son arrastrados por el viento. Pero lo que no está estudiado es qué está pasando con esos metales que están en esos sedimentos. Los está pillando las algas, los están pillando la vegetación de las orillas, a la vegetación de las orillas se lo están comiendo animales, eso los están pillando los cangrejos se los está comiendo la nutria, los están pillando los peces, hay datos de peces en este seguimiento, veremos a ver qué dicen. A los peces se los come la nutria, toda esa bioacumulación, biomagnificación en la red trófica del estuario no se ha estudiado. Ni para el vertido que se ha dado, que es el que he analizado, ni para los 2 vertidos aprobados que todavía no han empezado. Entonces, por eso decimos que esos vertidos no se deberían de llevar a cabo, por el principio de precaución, porque hay demasiadas cosas que no se saben y ya sabemos que el primer vertido ha impactado gravemente los sedimentos del estuario. Y respecto a qué está pasando aguas abajo, 2.500 metros del punto de vertido, eso no se está haciendo seguimiento. Sí hay compañeros del Departamento de Zoología de nuestra Facultad de Biología que están muestreando casi todos los meses el estuario, desde la boca del estuario de Sanlúcar hasta aquí arriba. Y están muestreando y tienen datos muy interesantes. Pero muchas veces ellos están cogiendo muestras en el centro del río. Y el dragado del puerto podría estar limpiando, fijaros, el dragado del puerto podría estar limpiando el estuario. Porque claro, si sacan los sedimentos que se han depositado recientemente con metales y se lo llevan a otro sitio, podría estar sacando contaminación del estuario. Pero eso es en el centro, en el canal de navegación. ¿Qué está pasando en las orillas? ¿Qué está pasando en las orillas del Parque Nacional de Doñana con estos metales? Eso no está estudiado. Solo se está estudiando 2.500 metros aguas abajo del punto de vertido. Félix quería hacer una aclaración. Sí, muy brevemente, dos de las preguntas. Contaminación desde la edad de los metales. Efectivamente, aquí se inicia la minería con la edad de los metales, aquí y en todo el viejo mundo, desde el extremo de Asia hasta el extremo de Europa, donde nosotros estamos. Es importante la cuestión porque el relato que tienen construidas las compañías mineras y que asumen las autoridades utiliza este argumento de que aquí hay minería prácticamente desde el principio del poblamiento de esta tierra. Y bueno, sí, aquí y en todas partes. Pero se ha mencionado también un libro de investigadores e investigadoras de la Universidad de Huelva, que son los que más conocen el problema de la contaminación aquí, de la Universidad de Huelva. El director es Manuel Orías, y también el subdirector es José Manuel Nieto, y ellos llevan más de 20 años investigando este problema, ¿no? Ellos han publicado un libro, está en internet, si queréis os interesa, pues ahora hablamos y os paso el enlace. Y el libro es un compendio de esos 20 y tantos años de investigación. Como digo, tienen mediciones no del Guadalquivir, no de los embalses, atención a la situación de los embalses y la acumulación de metales que está teniendo lugar en esos embalses. Es un problema gravísimo que puede dar la cara de la noche a la mañana. Pero
algunos de los datos que aportan ellos ahí es que desde 1850 al año 2000, cada 3 años, se ha estado extrayendo el mismo cobre que se extrajo los 4.000 años anteriores. Repito, cada 3 años se ha estado extrayendo, de media, el mismo cobre que los 4.000 años anteriores. Como dicen los matemáticos, Jesús sabe más que yo de eso, es un orden de escala diferente. Es como si yo me hago un rasguño y sale algo de sangre y sigo en la cocina porque no tiene importancia, o si cortando la carne me hago una incisión y me corto una arteria del brazo. Sí, sale sangre en los dos casos, pero es un problema de escala. En un caso, si no voy inmediatamente a urgencia, me desangro, y en el otro caso, pues sigo cocinando. Esto es. Entonces, ese discurso de somos mineros casi por designio de los dioses o de Dios o de... Hay que tomarlo con precaución y hacer una lectura crítica de este relato muy sofisticado que tiene preparada las compañías mineras, porque las compañías mineras, a diferencia de nosotros, los ciudadanos, sí tienen memoria, sí tienen archivos y sí aprenden de sus propias historias de enfrentamiento con la ciudadanía. Sí, en ese libro que estaba citando ahora Félix, no solamente se dice que la minería ha cambiado de escala radicalmente, de manera que no podemos comparar una cosa con otra, sino que también se dice que clarísimamente, yo he recogido en un artículo una frase que dice así: los problemas de contaminación que hoy tiene la zona de la faja pirítica se deben a la minería que empieza con la revolución industrial. Es decir, que estamos hablando de ese discurso con el que se quiere esconder que estamos en una dimensión absolutamente y radicalmente distinta. También quería hacer un comentario sobre algo que se ha dicho aquí acerca de Podemos, por un compañero que ha comentado que la gente de Sevilla está en contra y tal. Yo quiero respetar todo lo respetable, pero también decir que Podemos está gobernando con el PSOE de Madrid, en Madrid, y que, ha gobernado con el PSOE en Madrid, y el PSOE ha sido uno de los partidos, por no decir el partido que más daño ha hecho a esta tierra en términos de permisividad con la minería. Y de hecho hay datos muy recientes que, por ejemplo, avalan lo que estoy diciendo en relación con lo que decía aquí antes María Jesús, que es una tomadura de pelo enorme, de haber declarado de interés público el proyecto de Minas Las Cruces. Eso es una tomadura de pelo brutal. Yo he tenido ocasión de hacer un contrainforme al informe que hacía pagada la compañía, y me parece los datos se le ponen a uno los pelos de punta. Bueno, pues el PSOE, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha sido quien en última instancia ha dado el permiso para esta concesión. Y si nos vamos un poco más atrás, pues tenemos ahí también muchos precedentes contando con la permisividad del PSOE cuando ha estado gobernando en la Junta de Andalucía y cuando ha estado gobernando en Madrid. Eso está registrado, o sea que no me lo estoy inventando. Un momento. En relación con esto, quería decir también que cuando se celebró la jornada esta aquí en la universidad, que me pareció una iniciativa muy interesante, pues hubo gente que, digamos que le pareció muy bien que vinieran la gente del gobierno a dar cuenta, o a dar la cara, más que nada, y que criticó que no estuvieran los de la Junta de Andalucía. Yo no sé qué es lo que puede ser peor, no lo tengo muy claro. Si no dar la cara y esconderse y hacer lo que les da la gana, o venir allí, decir que ellos
nunca van a traicionar los intereses de la gente, y cuando se vuelven la espalda, pues hacen esto que acabo de decir, de dar el permiso definitivo desde el Gobierno de Madrid para que se declare de interés público el proyecto que va a dar lugar al vertido de las cruces. No sé muy bien con qué quedarme, pero desde luego no me quedaría con ninguna de las dos cosas, porque las dos cosas me parecen una tomadura de pelo enorme. ¿Por alusiones, por favor? Por alusiones, sí. Si alguien pretende que por haber gobernado en algunos ministerios en Madrid somos lo mismo que el PSOE, me tendría que explicar por qué lleva el PSOE unos cuantos años intentando acabar con Podemos. O sea, identificar el PSOE con Podemos es la cosa más estrafalaria que yo he escuchado en mi vida. O sea, porque el PSOE haya autorizado determinados, o sea, haya hecho barbaridades, que las ha hecho y las sigue haciendo y las seguirá haciendo, eso no quiere decir que los que estamos en Podemos estemos al mismo nivel. Así que, por favor, yo rogaría, como digo, un respeto para la actividad de las personas que nos oponemos desde otros partidos a estos vertidos. ¿De acuerdo? O sea, que el argumento de que como gobernamos con el PSOE, ya somos como el PSOE, me parece que se cae por su propio peso desde el punto de vista de que nos han boicoteado, nos han intentado terminar, echaron a Irene Montero, han echado a Podemos del gobierno, y eso no quiere decir, no, evidentemente eso invalida ese argumento. No vamos a redundar, pero simplemente voy a decir que gobernar con el PSOE es tener la responsabilidad de gobernar con el PSOE. O tener la posibilidad de mejorar un poco la vida de la gente. Sí, ya lo hemos visto. Bueno, por favor, una ronda de intervenciones más. Sí. Bueno, retomemos el tema de las minerías. Sí. Yo voy a hacer un comentario y a lo mejor hasta una propuesta al hilo de la pregunta última con la que cerró María Jesús su intervención. ¿Qué hacemos? No sé, una obra de teatro, una performance, nos encerramos, ¿qué hacemos? Bien. Yo creo que, insisto, esto es una propuesta, no es en ningún caso una crítica a las personas ni a las intervenciones vuestras, a quienes os doy las gracias, por cierto. Creo que el primer paso está en que las personas científicas que estáis haciendo este tipo de trabajo hagáis que vuestros conocimientos, ese conocimiento y esos datos que estáis generando y esos análisis que estáis generando lleguen a la ciudadanía en términos, primero, muy entendibles y segundo, que pongan de manifiesto cómo nos afecta en el cuidado de la vida, que es de esto de lo que estamos hablando. Porque en una sociedad como la nuestra, en la que hemos perdido esa conexión con la vida, que parece que nosotros somos urbanitas, y entonces los pueblos están conectados con el Guadalquivir, pero Sevilla no. Y Sevilla está conectado a otros niveles económicos, pero desde el punto de vista del cuidado de la vida no, etc. En fin, lo que ya todos creo que percibimos y tenemos en la cabeza, es importante que todos esos datos se pudieran traducir en términos de cómo son lesivos para el cuidado inmediato de nuestras vidas. Porque, ¿por qué formamos parte de ese triángulo mortal de Huelva, Sevilla, Cádiz del cáncer? Eso no es una casualidad. Y eso hay datos que no se ponen en conexión, que no se acaban de poner en conexión. ¿Cuánto mercurio puede resistir un cuerpo humano? Eso es algo que hay que poner de manifiesto, porque, bueno, yo cuando era chica en algún momento jugué con una bolita de mercurio. Pero, ¿cuánto mercurio puede resistir un cuerpo humano? ¿A qué nivel de contaminación? ¿Cuáles son los efectos
inmediatos, porque no van a ser ni siquiera para las generaciones futuras, que también, sino para nuestra propia salud de ciudadanos de aquí y de ahora. ¿Cuántas veces vamos a tener que beber agua contaminada para acabar enfermando? ¿Tendremos que acabar bebiendo vino tinto porque el agua ya no será posible? Pregunto. Esa es una propuesta que hago, o sea, la necesidad de conectar todo ese conocimiento con lo que son los efectos nocivos para el cuidado de la vida, de nuestra vida inmediata como seres humanos y como seres conectados con la naturaleza. Y la segunda propuesta que hago es que también creo en la necesidad. Jesús decía, no quiero decir opiniones personales, yo me imagino cuáles son sus opiniones al respecto, pero tenemos la necesidad también de hacer una conexión en términos políticos, una lectura política de estos datos. Es decir, o hacemos eso o tendremos que caer en brazos del pensamiento mágico que cree que a esto le pasa a Andalucía y nos pasa a la andaluza y los andaluces por una maldición de los dioses. Y eso no es así. Entonces tenemos la necesidad de hacer una lectura política también de todos estos datos. Una lectura en términos de conservación de la vida y en términos de lectura política. De por qué nos pasa lo que nos pasa a nosotros, que también es un problema de escala. Porque ya sé que hay minas en Ponferrada, pero esto de aquí es un problema de escala también. Entonces, estas son las dos propuestas que hago como científico y, bueno, como una manera de activar a la ciudadanía. Buenas tardes, muchas gracias por todas las intervenciones. Y al hilo de lo que ha dicho ella, se me ocurre que una forma de publicitar esto fácil, sencilla, pero muy actual, son los cómics, o hacer un tipo de esto, te veo con viñetas diciendo cómo hacer un tipo de educación de la salud, que sería muy interesante. Y como, sobre todo, lo que estoy, como ha dicho este señor antes, aterrorizada. Yo soy epidemióloga, he trabajado, yo no, y me ha parecido muy interesante y como dice ella, los datos científicos hay que publicarlos, si no en términos de estadística, porque no se entiende en términos más sencillos. Bueno, propongo eso, igual que también a lo mejor propongo manifestaciones cerca de los pueblos donde estén esos vertidos, esos sedimentos, como cadenas humanas o alguna cadena con los pueblos, señalando eso es. Aquí está esto, ustedes están contaminados por este agua y a nivel de salud humana, a ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Muchas gracias a todos porque para mí ha sido aterrorizador, pero muy interesante. Bueno, mientras preguntan la siguiente cuestión, tengo que decir que normalmente en todas las sesiones pasamos una lista para que las personas que están en la sala se puedan apuntar o bien para recibir información de Andalucía Viva, para recibir información sobre lo que estamos haciendo o sobre noticias que puedan ser interesantes, sobre artículos que se publican, etcétera, o también para poder inscribirse en Andalucía Viva, que la lista está pasando por ahí. Y ya voy a relacionar eso con que para las personas que están inscritas, el día 8, que es sábado, el sábado 8 de febrero, tendremos una reunión a la que seréis convocados para programar las actividades del año 25. Bien, el día 8 de febrero, ya recibiréis la información. El 8 de febrero es sábado. Hacemos la siguiente pregunta, ¿sí? Bueno, soy Vicente, soy biólogo y quería preguntar, me preocupa el papel de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en este sentido el papel del Ministerio, que creo que podría ser un papel importante. Lo que pasa es que creo que Manolo ya ha dicho algo de la Confederación y entonces me preocupa bastante. Y por otro lado, apoyar lo que ha dicho aquí el compañero Juan Alfredo, en la línea de incentivar la participación ciudadana de todos los pueblos de la ribera, desde San Juan, Coria del Río, Gelbe, etcétera, para abajo,
de alcalde, de concejal, etcétera. Yo creo que ahí hay una labor importante. Me parece que vosotros habéis empezado a hacer algo. Y también, en este sentido, la conexión con las cofradías de pescadores. Porque hay una historia muy clara que esta gente se tiene que también que retratar. Es decir, igual que protestan ahora cuando ha habido toda la polémica con la pesca de arrastre y todo el tema de la Unión Europea, aquí tenemos un problemón y vamos a tener que dejar de ir a comer la costina en San Lucas, ¿no? Allí hay otra palabra, ya vamos a ir terminando. Hola, buenas. Muchas gracias por la información. Yo llevo aterrada meses, yo también pertenezco a Podemos. Lo que veo es que no llega a la ciudadanía. No sabemos, están por aquí proponiendo el tema. Yo creo que los medios son muy importantes, aunque Canal Sur, por supuesto, como que no iba a existir en este caso, pero tendríamos que contactar con periodistas cercanos, con otros medios, con otros canales de televisión, porque es totalmente fundamental que la ciudadanía de Sevilla y de la provincia y todos los pueblos afectados se informe, se entere. Es gravísimo lo que puede pasar y denuncia. Si hay que denunciar y hay que recoger dinero, hay que recoger firmas, pues tenemos que ponernos en marcha. Y nada, muchas gracias. Sí, hay dos intervenciones más. Si ya no hay más, entonces contesta la mesa y vamos cerrando la sesión. Esto lo tenemos que cerrar en un momento, pero como comprenderéis, es algo que va para largo. O sea que esto acaba de empezar, ¿no? Porque también nos podríamos hacer la pregunta de ¿es a los políticos a los que hay que dirigirse porque no se han enterado bien a ver si se enteran, o es a la gente para que se movilice y consiga parar estas barbaridades? Eso también sería una pregunta, pero vamos a terminar. Sí, mi intervención va por ahí, porque yo vivo en Chipiona y allí la gente no tiene ni idea. Se empezó a mover un poco porque en la tele local me llamaron a mí, yo soy miembro de Greenpeace, y ¿de qué hablamos? Digo, mira, un tema que está ahora los vertidos del río, ¿no? Y la gente me paraba por la calle y dice que eso es verdad. O sea, la gente no tiene ni idea absolutamente, se lleva las manos a la cabeza. Incluso grupos ecologistas locales, ellos estaban en otras cosas y se quedaban alucinados de cuando veían las cantidades de los metales y todo eso. Pero los políticos les han entrado por un y les sale por otro. Y la única polémica que a ellos les interesa del río es que el alcalde de Chipiona dice ahora que el río desemboca en Chipiona en vez de salir. Eso es lo único que les interesa a ellos. Lo demás nada. Entonces, hay que informar a la gente por los medios que podamos. Yo ya os digo, con una pequeña intervención en la tele local, me para la gente por la calle a preguntarme. Entonces, hay que insistir en eso. Gracias. Pásale el micrófono aquí a... Sí. Buenas noches. Bueno, yo me alegro mucho de ver esta sala llena, pero por otro lado también es cierto que a estas cosas siempre venimos las mismas personas. Entonces comparto la reflexión que ha dicho la compañera, de que hay que llegar a la ciudadanía. Por otro lado, quería decir que bueno, aparte de Podemos, aquí hay personas de diferentes partidos políticos que sí que apoyan todo lo que venía explicando desde hace bastante tiempo, como puede ser Alternativa Republicana o Verde Seco, a la que yo pertenezco, y estamos trabajando y estamos acompañando bueno, en nuestra base está la ecología política, evidentemente, y compartimos, nos manifestamos a favor de vuestras propuestas y de vuestros estudios. Y por otro lado también quiero decir que está muy bien poner a los políticos en sus sitios y sacar los colores, porque eso también les obliga a enfrentarse a la realidad que estáis manifestando. Y por otro lado creo que estaría también interesante pues tender puentes con esos otros partidos quizá minoritarios como los nuestros, para seguir trabajando y reforzando, y que llegue a la militancia de esta gente y por supuesto a la ciudadanía en general, para que llegue también a esos políticos. Y por otro lado, quería hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo estos vertidos tóxicos que llegan al río y
supuestamente atraviesan toda la cuenca hasta llegar a la desembocadura, ¿cómo afectan o pueden afectar a la economía de todos los pueblos? Por ejemplo, la ganadería o la agricultura. ¿De qué manera creéis que puede afectar y si podría evitarse de alguna manera, no solamente parando la producción minera, sino qué se podría hacer para evitar que llegase a... que posiblemente no se pueda evitar si no se para la minería, pero cómo afecta a esta industria? Gracias. Bueno, vamos a contestar desde la mesa entonces las cuestiones que se han planteado y no tenemos más tiempo. Totalmente, el enfoque del cuidado de la vida me parece clave. Por ejemplo, en Huelva hay mucho cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga está demostrado que está relacionado con la acumulación de metales pesados. ¿Cómo este vertido que se está dando aquí desde 2008 hasta ahora nos puede afectar y cómo los dos vertidos aprobados, si no se paran, nos podrían afectar directamente? Aparte de la biodiversidad, porque bueno, podría ser que no nos afectaran directamente a nosotros, pero sí a nuestro entorno, y bueno, nuestro entorno nos ofrece muchas cosas, ¿no? Muchos servicios de los ecosistemas que decimos. Por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de darnos un paseo y relajarnos, o irnos ahí al estuario a pintar un cuadro, o sea, nos ofrece muchas cosas y se pueden degradar y nos pueden afectar sin que los metales lleguen a nuestro cuerpo. Pero la pesca, por ejemplo, la zona más baja del estuario del Guadalquivir es una zona de reserva de pesca, donde no se puede pescar y donde engordan muchas especies clave para la pesquería en el Golfo de Cádiz, como los boquerones. No se sabe si estos metales están llegando ahí y están siendo asimilados por los boquerones. Entonces hay muchas cosas que no se saben de estos vertidos. La acuicultura. La acuicultura en Trebujena hay unas explotaciones de acuicultura magníficas donde producen unas lisas espectaculares, que presume de ellas el chef del mar el Ángel León. Entonces, ¿qué pasa con la acuicultura y con estos vertidos? La acuicultura que después nos comemos. El pastoreo. Nosotros en algunos muestreos en la orilla del Guadalquivir nos han rodeado cientos de cabezas de ganado, fundamentalmente cabras y ovejas, y algunos perros pastores que daban miedo. Esa carne de esos animales que están pastando, especialmente en verano, cuando está todo seco y van por la orilla del río pastando en la grama verde que hay en la orilla del río, ¿quién se está comiendo eso de ganado? ¿Eso de ganado está asimilando metales pesados? Eso no se sabe. El arroz y otros cultivos. En el arroz está muy descrito la acumulación de cadmio, que es muy tóxico. Se está acumulando cadmio en el arroz, en las marismas del Guadalquivir. Y ya pensando un poco más lejos, las generaciones futuras, si se dan los dos vertidos estos de Arnalcollar y de Cobre las Cruces, yo me planteo como hipótesis seria si las orillas del Guadalquivir a finales de siglo no van a estar rojas como están ahora las del Río Tinto. O sea, estamos hablando de algo muy serio. Imaginaros que vamos al Aljarafe y nos encontramos las orillas en bajamar y nos encontramos las orillas del Guadalquivir rojas, aparte de la imagen, ¿no? Todos estos productos que estamos hablando ya tendrían la imagen de que están producidos en una zona contaminada. Bueno, es que las derivadas a nivel social son muchísimas, también de empleo. La mina dice que crea empleo, pero lo crea por 20 años. Eso es otra. Cuando las tuberías de la mina Cobre las Cruces ya está hecha, y cuando se haga, si se hace la de Arnalcollar, conectando las minas al estuario, dicen que sus proyectos van a ser durante alrededor de 20 años, pero una vez que las tuberías están ahí, después de esos 20 años pueden llegar otros 20 años, y después otros 20 años, porque pueden empezar a sacar minerales de las escombreras, que ahora después sea rentable y ahora no. Entonces al final nos podemos encontrar con un Guadalquivir como el Río Tinto.
Estamos hablando ya pensando en las próximas generaciones. No, que pensando un poco en qué podemos hacer para ¿no? en qué podemos hacer, o que yo simplemente quería reivindicar el papel que hace Ecologistas en Acción y todo el trabajo legal que hacen, porque ese trabajo es muy importante, de gente además absolutamente, o sea, que lo hacen a modo propio, dedicando su tiempo y su energía, y ese trabajo es importantísimo y necesita mucho apoyo legal. Entonces, no voy a ser yo la que diga aquí lo que hay que hacer con ese tema, pero que sepáis que desde ahí se hace muchísimo trabajo con los temas de minería, pero muchísimo trabajo legal que hace falta para por lo menos ir poniéndole frenos a todas lo que hacen las mineras. Las barbaridades. Sí, simplemente medio minuto, ¿no? Lo más importante, como no hay poco de tiempo, es animaros, invitaros a través de Andalucía Viva y de Salvemos el Guadalquivir, estar atentos y atentas, y vamos a convocar reuniones, vamos a pensar cómo seguir difundiendo, informando y realizando acciones que sean legales, de manifestación, las que sean, decidirlos entre todos y todas. Hace falta gente y hace falta medios, así que yo os animo, casi os empujo, porque está en juego la disponibilidad de agua, tal vez para nosotros mismos y desde luego para nuestros hijos. Bueno, yo creo que coincidimos en que es imprescindible que nos organicemos, y no se me cae de la cabeza aquello que dijo ya Blas Infante hace más de un siglo, de ya es hora de que Andalucía despierte y se levante. Gracias.